Cuando una persona entra a un consultorio y escucha, tenés cáncer, es agresivo, es maligno, te quedan 3 meses de vida, te quedan 6 meses de vida, lo que tenés no tiene cura, lo que se activa primero no es el tumor, es un shock biológico profundo, es un conflicto de diagnóstico que impacta como una sentencia de muerte y en términos biológicos ese instante puede convertirse en un DHS, ¿sí? Es un choque inesperado, dramático, vivido en soledad y el cerebro lo va a interpretar como una amenaza vital a lo que está viviendo. Y de esa percepción se encienden muchísimos programas biológicos de supervivencia que son muy concretos y muy específicos. Se activa el miedo a morir, eso puede activar crecimiento en los nódulos pulmonares, ¿sí? Para poder respirar mejor ante esa amenaza, ante ese peligro, ¿sí? Miedo a que mis hijos queden desprotegidos, no tengan para comer, se mueran de hambre, se va a activar un programa en el hígado, ¿sí? Para asegurar el alimento de esos hijos, ¿sí? Se van a activar programas de desvalorización brutal que van a impactar en la estructura ósea, ¿sí? Se van a activar programas asociados al ataque, ¿sí? Se van a activar programas en la dermis, ¿sí? Y en muchos tejidos específicos. Entonces, la palabra, la forma, el pronóstico, ¿sí? Pueden transformarse en el verdadero problema o en el verdadero detonante de nuevos procesos biológicos. No porque el médico quiera hacerte daño, sino porque culturalmente están adiestrados y entrenados de esa manera. Y la palabra cáncer a nivel colectivo está asociado con la muerte, con la tragedia, con el sufrimiento, con el final de tu vida. Entonces, el paciente no solo enfrenta un proceso biológico adaptativo, sino que enfrenta el terror colectivo que rodea a toda esa etiqueta. Por eso es clave, comprender que el cáncer no describe una esencia maligna, sino un comportamiento celular que desde esta mirada tiene un sentido biológico verdaderamente profundo, ¿sí? Ya sea como un crecimiento adaptativo en una fase activa, ¿sí? De un determinado conflicto biológico, o como un proceso de reparación con síntomas intensos cuando el conflicto logra resolverse. Y entender esto cambia radicalmente la vivencia de la persona, ¿sí? La persona deja de sentirse condenada, deja de imaginar un reloj corriendo en contra de su vida y comienza a preguntarse qué evento vivió como amenazante, como peligroso, qué conflicto está activo, ¿sí? Qué miedo se disparó con el diagnóstico, porque cuando alguien cree firmemente que va a morir, ¿sí? En pocos meses, su biología responde coherentemente a esa creencia y va a responder a ese pensamiento. Pero cuando comprendemos que el cuerpo no está fallando, sino que está ejecutando programas arcaicos de supervivencia, ese miedo a morir baja y al bajar ese miedo se va a desactivar el combustible que alimenta muchos de estos programas biológicos, ¿sí? Entonces no se trata de negar síntomas ni de ignorar estudios, sino que se trata de quitarle a la palabra el poder de sentencia y devolverle a la persona la responsabilidad consciente sobre su vivencia, ¿sí? Porque el pronóstico estadístico no es un destino individual y la naturaleza no funciona por castigo, por capricho, por azar o porque se le antojó la gana, sino por adaptación. Entonces el llamado conflicto de diagnóstico nos muestra que la manera en que se comunica una información puede ser tan impactante o más impactante aún como el evento original que inició ese proceso. Y por eso es fundamental que quien recibe un diagnóstico de este tipo o de estas características pueda comprenderlo, pueda contextualizarlo y no asumirlo como una condena inapelable, sino como una invitación a revisar su historia reciente, sus miedos, sus percepciones. Cuando el paciente deja de vivir, tengo cáncer y me voy a morir, y empieza a vivir, ¿sí? Y a pensar, mi cuerpo está respondiendo a algo que ahora sí puedo entender y comprender, recupera su presencia, recupera su vida,
¿sí? Recupera su capacidad de decisión, su dignidad. Y esa calma, ¿sí? No es un detalle menor, ¿sí? Es biología pura, porque un organismo en pánico crónico no funciona igual que un organismo que entiende lo que está sucediendo. Entonces, el verdadero primer paso ante un diagnóstico, ¿sí? Es preguntarse cuánto tiempo, o en vez de preguntarse, perdón, cuánto tiempo me queda, sería qué estoy viviendo como amenaza y cómo puedo resolverlo, ¿sí? Porque el miedo desorganiza, pero el comprender ordena, ¿sí? Y en ese orden interno muchas veces comienza el verdadero proceso de sanación, ¿está? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo recibimos esa información, qué importancia le vamos a dar a esas palabras, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros? ¿Está? Porque una cosa es tener un chip, un anclaje o un programa o una percepción de que el cáncer está relacionado con la muerte, ¿sí? Y eso me va a llevar por un camino. Y otra cosa es tener un chip, un anclaje o un programa que nos dice que el cáncer es un programa biológico, es un recurso inteligente que ya está en nuestro código biológico y en nuestra memoria celular que se dispara como emergencia, ¿sí? Frente a una necesidad biológica que yo viví en un determinado momento y no la pude satisfacer, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si tenemos un programa o tenemos el otro, va a marcar la diferencia. ¿Está?